apóstol Pablo, que conocía y que tuvo la revelación de cuál era la voluntad de Dios para con todos nosotros, para con él y para con todos, y que a través de los escritos en las distintas cartas a las iglesias lo hace manifiesto. Decía a los tesalonicenses: os ruego, os rogamos. Hoy nosotros tomamos la escritura y vemos que dice: os rogamos. ¿Por qué? Porque esto es algo que si nosotros queremos lo hacemos, y si no, no. No hay una fuerza que nos lleve a obligarnos a hacerlo. Pero esto nosotros no tenemos que esperar que nadie nos obligue, sino que deberíamos entender el beneficio que traería a cada uno y así también a la misma congregación si nosotros lo pusiéramos por obra. Dice: también os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos. ¿Ve? Amonestar a los ociosos. Así que uno debe hacerle recordar a los ociosos cuál es su obligación, porque esta palabra ocioso tiene el significado de alguien que no guarda su postura, es decir, que no guarda su puesto. En lo militar tiene que ver con alguien que es insubordinado, es decir, que no guarda el lugar a donde lo han colocado, sino guarda su puesto de trabajo. Y dice que amonestéis. Y acá no está hablando del pastor, está hablando de todos nosotros. Y esto es algo que deberíamos entenderlo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo va a amonestar alguien a otro si él no cumple? Si nosotros miramos como soldados del ejército del Señor, qué insubordinados son los cristianos. ¿Por qué no guardar el orden? ¿Por qué no guardar el orden que Dios ha establecido para todas las cosas con respecto a la vida que Él nos ha dado para provecho de nosotros y para que seamos útiles a otros también? ¿Por qué tendrían que rogarnos? ¿Por qué tendrían que obligarnos a algo que es útil para nosotros? Nosotros miramos en cuanto al orden de la vida de este mundo. Si alguien abraza una carrera y comienza a estudiar con el pensamiento de llegar a graduarse en ella, a convertirse en un profesional, ya sea por conocimiento o porque lo quiera tener para un trabajo o tener un trabajo mejor, nosotros vemos que los profesores no le ruegan a los estudiantes de que estudien. Le dicen lo que tienen que estudiar, les enseñan lo que tienen que enseñar y después le toman un examen. Si aprueban bien y si no aprueban, allá ellos. Pero nunca los profesores ruegan: hermanos, muchachos, chicas, estudien. No. Ellos saben que lo que les enseña es bueno para lo que ellos quieren alcanzar según la carrera. Y le dicen y le enseñan. Si aprenden bien y si no aprenden, allá ellos. Qué tan tremendo vemos a Dios rogando. Os rogamos, hermanos. Qué tan tremendo. Tendríamos que en cada versículo, en cada palabra, descubrir el amor de Dios para con nosotros. En el tiempo de la ley no rogaban a nadie. Decía: el que cumpla estas cosas vivirá. Es decir, que el que no la cumplía, no. Terminante. Así son en los colegios, terminante. El que sabe y aprueba, adelante. Y el que no, que se quede. Sin embargo, acá, el reino de Dios es diferente. La manifestación del amor, el anhelo de que lo logremos, de que lo alcancemos, de que nadie se quede. Os ruego, os rogamos. Tendría que derretirnos dentro de nosotros al entender, al mirar la manifestación del amor, entendiendo que era bueno, que es útil, que lo necesitamos, que es en nuestro beneficio lo que fue dado. Y en esta palabra os ruego.
Bendito su nombre. Que amonestéis a los ociosos. ¿Ve? Como cristianos tenemos que mantenernos firmes en el lugar que Dios nos ha puesto, a defender en lo que es nuestro. Pablo nos habla de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No es cuestión de abandonarlo, de dejarlo, de apartarnos cuando queremos volver otra vez. ¿Cuántos hermanos y sobre todo las hermanas, las jovencitas tienen esta mala costumbre? Se alejan de la iglesia para hacer lo que quieren, para irse a bailar, a vestirse como el mundo, a revolcarse con los varones mundanos y después quedan embarazadas y después recién vuelven a la iglesia. ¿Por qué? ¿Tiene que suceder así? Porque es lo que tuvieron, por la gracia y la misericordia de Dios, la suerte de no haber sido contaminados con este mundo y estando en la iglesia quieren probar lo que es el mundo cuando sabemos por la Escritura, por lo que vemos, lo terrible que es. ¿Por qué no mantenerse en su puesto? Por eso dice que a los que estamos firmes debemos amonestarlo. Es decir, hacerle ver estas cosas. Y cada uno tiene la obligación de obedecer a la palabra de Dios. No fue nada. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera hablado a los hombres en este mundo? Por siglos, los hombres, ¿cómo vivieron cuando escondieron las Escrituras? Cuando la Iglesia Católica escondió la Escritura. ¿Cómo era la conducta de los hombres si no sabían lo que la Biblia decía acerca de ellos? Sin embargo, ahora que la tenemos, no hemos de alegrarnos y de gozarnos. ¿Por qué Dios tendría que rogarnos? Os ruego, hermanos. Qué tremendo la bondad y el amor del apóstol Pablo para con la iglesia. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que amonestéis a los ociosos. Y cómo hacerlo reflexionar. ¿Por qué no guardar tu puesto? ¿Por qué hacer que otros aflijan su alma a causa de los ociosos, de los que no se mantienen en el lugar, de los que no guardan la reverencia que tienen que tener a esto, de los que no le importa el testimonio que dan delante de los compañeros de trabajo, ni en el colegio, ni en su barrio? ¿Cuántos que estudian se avergüenzan del Señor, no guardan su puesto? Cuando van al colegio son un mundano más. Se mezclan con ellos para ser igual que ellos, se avergüenzan de lo que el Señor les ha dado. Pablo dice que hay que amonestarlos para que no hagan esto. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. Hermano, esto también es algo que se tiene que entender, porque esto tiene que ver con las obligaciones que como hijos de Dios, como cristianos, tenemos nosotros en nuestro diario andar, es decir, en las cosas ordinarias de la vida, en la forma de llevar adelante todas las cosas, ya sea en el trabajo, en el hogar, en el colegio, donde quiera que estemos. Hay quienes tienen muy poco ánimo. Una persona que tiene poco ánimo, siempre sus tareas las realiza por la mitad. Y aunque sabe que tiene que hacer otras cosas, no tiene ánimo para hacerlo. Y deberíamos alentarnos los unos a los otros porque nosotros tenemos de dónde tomarnos para estar todo el día, ¿no es cierto?, con ánimo para hacer todas las cosas, sabiendo lo que produce en nosotros, lo que puede producir en otro y de dónde viene lo que tenemos.
Si nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no sabemos llevar adelante las tareas que en cada día tenemos que hacer, ya tanto como hombre, como mujer, como niño, como todos tenemos una obligación en todos los días. Hay quienes que en su casa, y esto las mujeres pueden dar testimonio, hay días que ellos tienen ganas y bueno, se levantan y dan vuelta a la casa, la limpian, la adornan, la arreglan, lavan, planchan, hacen de todo. Y cuando no tienen ganas están ahí y hacen lo que es nada más necesario. Y entonces lo poco que hacen para ellos es una carga. No tienen ánimo. Qué tremendo es una persona que no tiene ánimo para hacer las cosas. Que alentéis. Entonces se necesita el aliento, hermano. Hay que hacerlo. Prueba, vas a ver que puedes hacerlo. No te quedes. Porque justamente, ¿qué hace el diablo? Siembra el desaliento. Esto tiene que ver con el alma. ¿Cuántos llegan a la depresión a causa de esto? En alguna forma comienza esto. No tengo ganas de esto, no tengo ganas de aquello. Va perdiendo el gozo, va perdiendo la alegría por las cosas que hace, va perdiendo el gozo por la responsabilidad que le fue dada y cuántas otras cosas. Y cuando menos piensan, están sin hacer nada. Se levantan tarde, duermen todo el día. Algunos están sin trabajo, pierden el trabajo por causa de esto. Otros tienen la casa en un desorden tremendo a raíz de esto. Por eso Pablo, que conocía todo esto, que tuvo la revelación de todas estas cosas, nos dijo que hagamos ¿qué? Que amonestemos a los ociosos y que alentemos a los de poco ánimo. Alentar, no desalentar, alentar. ¿Cuántas veces alguien tiene los deseos de hacer las cosas y sobre todo esta es una tarea que los padres llevan adelante y desalientan a los hijos porque no lo hacen correctamente en vez de enseñarles cómo hacerlo, ya que el ánimo para hacerlo está? ¿Cuántas veces las madres le quieren las chicas ayudar y porque no lavan bien la ropa o no lavan bien los platos, alguna cosa, deja, no servís para nada, ¿no ves cómo lo haces? En vez de enseñarle cómo hacer ya que tiene el ánimo. ¿Cuánto vale el ánimo? ¿Por qué no aprender estas cosas? Tenemos que darle valor. ¿Quién le da valor al tener ánimo? Hay personas que no pueden hacer nada en su casa porque no tienen ánimo para nada. Llegan a postrarse en la cama. No tienen ánimo para hacer nada. ¿Qué valor tiene alguien que lo tiene? Cuando vemos que alguien que lo tiene, vamos a alentarlo a que lo tenga más, a que haga todo lo que puede hacer o a desalentar. Que alentéis a los de poco ánimo. Hay hermanos que van a visitar a otros y ven que las cosas no están como tienen que estar y en vez de alentar, no dicen nada, no llevan una palabra de aliento. Después cuando van a su casa critican. ¿Viste? ¿Por qué no hacen esto? No son capaces de aquello, no lavan la ropa, no limpian la casa. Hay que alentar. Que alenté a los de poco ánimo. El diablo sabemos, en nosotros los cristianos lo que más hace es sembrar el desaliento. Para que no llevemos a cabo todo lo que Dios quiere. Si Él logra esto en una familia, en una persona, las personas se quedan. ¿Y cuántas cosas que podría hacer no las hace? Entonces, ¿cuánta necesidad hay de que venga el aliento de parte de otro? Hacerle ver que puede, que hay una fortaleza, que hay una fuerza, que hay un poder que está en nosotros por medio de Cristo, que es más superior a todas estas cosas que vienen en adversidad en nuestras vidas. Y así tiene que ser en todo nuestro diario andar, en todo, en lo que le llaman las cosas ordinarias de la vida. Así que la tienen que hacer todos los días. Amén. Entonces vemos, amonestar a los ociosos. Que guarden su lugar, que guarden su puesto como cristianos. Bendito sea su nombre. Alentar a los de poco ánimo.
que sostengáis a los débiles. Que sostengáis a los débiles. Y que seáis pacientes para con todos. Ahora, miramos, y esta es una necesidad que tenemos todos nosotros. La tenemos todos. Amén. Y la necesitamos todos. En algún momento de nuestro diario andar, viene el desaliento, por una cosa o por otra. A veces algo sale mal, algo queremos hacerlo y no resulta como nosotros queremos, o alguna adversidad, ya sea con la salud o de cualquier otro índole que viene a nuestra vida, y nos desalentamos. Y necesitamos el aliento. ¿Ve? A lo mejor ni cuenta nos dimos y no estamos manteniendo el puesto en el ejército del Señor, ya sea como verdadero cristiano, como padre, como esposa, como hijo, como compañero de trabajo, como estudiante, como vecino. Debemos tener esta vigilancia. Entonces a veces no nos damos cuenta, pensamos que es como nosotros pensamos, sin embargo es como Dios dice. Por eso deberíamos estar atentos, mirar a las Escrituras, cómo dice Dios que tenemos que ser, qué es lo que tenemos que hacer. Y los que así lo alcanzan y lo logran, tienen las lámparas encendidas para esto, deben amonestar a los que no lo hacen. ¿Para qué? Para que se encarrilen. La disciplina es necesaria. ¿Para qué? Para que hagamos lo que es correcto y podamos comprobarlo nosotros y a través de nosotros otros también sean bendecidos. El deseo y el anhelo tiene que ser de recibir la bendición de Dios y que a través de nosotros Dios pueda bendecir a otros. Amén. Ser paciente para con todos. Qué tremendo esto, ¿verdad? Sostener a los débiles, los que tienen poco ánimo, aquellos que pareciera ser que se tambalean, aquellos que parece que todos los días habría que estar ahí alentándolo para que den un paso más adelante. Y ser pacientes. Si nuestro ánimo no se corta y somos de largura de ánimo, entonces podemos ser pacientes para con los demás. Los que son de poco ánimo no pueden ser pacientes. Se le acaba el ánimo, se le acaba la paciencia. No hay más allá, no esperan. No es solamente para con otros, sino para con ellos mismos también. Ah, no, yo no voy a llegar, se le acabó el ánimo. Pero los que son de largura de ánimo, entonces son pacientes, pueden ser pacientes para con otros. Pueden ayudarlo a que lleguen, sabiendo que como su ánimo no se queda, no se acorta ni se retrasa, entonces siempre está esperando porque tiene la esperanza en el Señor de que todas las cosas se pueden llegar a feliz término. Entonces es paciente para con los demás. Lo que tenemos, esta virtud en nuestras vidas, que la tenemos clara, debemos entenderla para con los demás. Esto tiene que ser una necesidad, esto tiene que ver con la vida cristiana, esto tiene que ver con el amor fraternal, tiene que ver con el amor a Cristo, porque debemos anhelar y desear que todos alcancemos, que todos lleguemos. Si no hubiera en el cuerpo de Cristo o en la congregación quienes sean ociosos, de poco ánimo, nunca practicaríamos esto. Pero ve, si Pablo escribe que alentéis a los ociosos, que alentéis de poco ánimo, que amonestéis a los ociosos, es porque va a existir. ¿Cómo vamos a comprobar lo que esto es si no hubiera ociosos, si no hubiera quienes son de poco ánimo? ¿Cómo comprobaríamos, como Pablo, que el amor de Dios se desarrolla en nosotros si no sentimos el anhelo, el deseo de alentar a los que están quedados? A los que no guardan su lugar, de encarrilarlo. ¿Cómo sentiríamos el deseo de que se encarrilen? Si no le amamos, no nos importa.
Pero si aprendemos a amarlo, entonces vamos a ver que la preocupación que va a venir en nosotros por ver que está desordenado, que anda desordenadamente, que está insubordinado a las cosas del Señor, que no obedece a lo que la palabra de Dios nos manda. Cuando los hermanos están así, ¿qué sentimos por ello? ¿Sentimos el deseo de que se encarrilen? ¿Quisiéramos que estuvieran haciendo lo que tienen que hacer? Pero como no aprendimos a amarlo, lo miramos ahí y lo dejamos. Pero ¿no sería bueno si se encarrilara? Cuando alguien se porta mal y de pronto empieza a portarse bien, ¿no es bueno? ¿No es útil? A los que afligían ya no aflige más. A los que no ayudaba ahora ayuda. ¿No trae beneficio? Trae beneficio para su vida y para todos los demás. Pero cuando no se ama, no se ve la necesidad de que otros se encarrilen. No tenemos la necesidad de ser pacientes. ¿Para qué? Lo cortamos ahí nomás, cuando podríamos esperar. Pero si no tenemos buen ánimo y no somos de largura de ánimo, ¿cómo seremos pacientes? ¿Cómo esperaremos? Y los de poco ánimo, hay que alentarse. ¿Cuántas veces Pablo habla, aún en esta misma carta, en versículos anteriores, está hablando acerca, alentados los unos a los otros con estas palabras? Estaba hablando acerca de lo que sufren porque parten sus familiares. No tendría que ser así. Si sabemos que se van al cielo, ¿por qué ponerse triste? Porque parten, todos se fueron, el Señor se fue, todos se van. No somos de este mundo, no vamos a nuestro país de origen. ¿O no vinimos del Señor? ¿Cristo nos dice que vino de Dios? ¿No somos su cuerpo? Entonces si nos vamos de esta tierra, ¿nos vamos a dónde? Gloria sea su nombre. Por eso Pablo dice, no quiero que estén tristes como los gentiles que no tienen esperanza. Entonces les habla, les muestra lo que esto es acá en este capítulo 5 y termina diciéndole, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora acá nos dice a nosotros, alentaos los de poco ánimo. Si esto es algo que tenemos que hacer entre nosotros, no se trata del pastor, no se trata de ministerio, se trata de hermanos, se trata del amor fraternal, del amor para el uno para con el otro. Del deseo de que todos estemos encarrilados y cumplamos con lo que Dios quiere, porque en algún momento nos vamos a tener que ir todos. ¿Querrá alguien irse que su hermano no se vaya? Mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguí siempre lo bueno. Uno para con otros, para con todos. Mirá que nadie le pague a otro mal por mal. ¿Qué tan terrible es esto? ¿Qué tan terrible que alguien le pague al otro mal por mal? Hermanos amados, estas son cosas que tenemos que tenerlas presentes a diario, porque son cosas que suceden todos los días. Son cosas que tienen que ver con nuestro diario andar, como dijimos recién, con las cosas ordinarias de la vida. Siempre en algún momento, en algún lugar, ya sea en la iglesia, con familia, con hermanos, en el trabajo, en algún lugar, en algún momento alguien va a hacernos algo malo. Dice, mira que nadie pague mal por mal. No debemos retribuir con mal nosotros, sino al contrario. Si la enseñanza para nosotros es vencer con el bien el mal. Y esto es algo que debemos nosotros proponérselo. Debemos estar atentos porque en cualquier momento ocurran las cosas. Y lo más tremendo de esto es que ya hay que enseñarle a los niños. Porque esto sobre todo sucede en los hogares. Usted mire, se pelean entre hermanos. Usted sabe que los niños entre hermanos se pelean. Usted le pregunta a uno, ¿qué te pasó? Me pegó él. Usted le pregunta, ¿y por qué le pegaste? Porque él me pegó primero. O porque me hizo esto, o porque me hizo aquello. Ahí ya empiezan a devolverse y a pagarse mal por mal.
Desde ahí tenemos que empezar. Mirá que nadie pague mal por mal. Ahí empezamos. Cada uno debe tener esa vigilancia de sí mismo. No voy a hacer cosas que yo le pague mal a alguien que me hace el bien. O porque me hayan hecho el mal, yo pagarle con mal. ¿Cuál sería mi ganancia? ¿Cuál es mi beneficio si al que me hizo el mal yo le pago con otro mal? Bendito su nombre. Y no solamente dice que no lo hagamos, sino que miremos que nadie lo haga. Hermanos amados, hay cosas que nos están esperando en cuanto al desarrollo de la vida de Cristo en nosotros para alcanzar su imagen, su carácter, su sensibilidad. Estamos esperando que sucedan unas cuantas cosas preciosas que van a suceder en nosotros a causa de entender esto y de llevarlo a la práctica, y que eso nos va a permitir por el conocimiento alcanzar una estatura maravillosa, preciosa en el Señor. Entonces, debemos entender esto. Estas son enseñanzas prácticas para nuestro diario andar. Son cosas que debemos tener una vigilancia porque son necesarias aplicarlas todos los días. Porque si las cosas no fueran a suceder, ¿para qué esta palabra entonces? Pero justamente porque estamos en este mundo. Y porque por haber renunciado a la vieja vida y por el conocimiento e ir en busca del desarrollo de la vida nueva que Dios nos ha dado, sabemos la lucha, el contraste que hay entre la carne y el espíritu y entre las adversidades que vienen a nosotros a causa de nuestro adversario, el diablo, de la gente, del sistema de este mundo y de cuantas otras cosas más. Entonces, Dios nos prepara, nos capacita a través de las enseñanzas de su palabra para que como nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo se sostuvo firme sin pagarle mal por mal a nadie, sin hacer ninguna cosa indebida, nosotros como miembros de su cuerpo también lo hagamos. Nosotros hemos conocido el mal a causa de la naturaleza carnal. ¿Y a dónde lleva todas esas cosas? Ahora vamos en busca de la experiencia en el desarrollo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, gloriosa, maravillosa. Amén. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Si los padres se preocupan y prestan atención, esto ya se tiene que evitar en los niños, en los hogares. Hay que enseñarles. ¿Quiénes son los que se vengan? Los cobardes. ¿Qué dice la Escritura? La gloria del hombre es pasar por alto las ofensas. ¿Quiénes son los que se vengan? Los cobardes. ¿Por qué los cobardes son los que se vengan? Porque no son capaces de soportar. ¿Quiénes son los valientes? Los que no pagan mal por mal. ¿Por qué? Porque soportan la ofensa. Amén. Y eso hay que enseñarles ya a los niños. Porque es a donde comienza todo. La venganza ahí crece. ¿Por qué le pegaste? Porque me pegó. ¿Por qué le rompiste? Porque él me rompió. Presten atención y va a ver aún con los útiles escolares, porque me quitó la goma, porque me quitó esto. Él hace lo mismo, pero en mal. Y eso tiene que tener una vigilancia. Una vigilancia a que no hagan el mal y a que no pague con mal aquel que ha recibido un mal. Y enséñele a sus hijos que no debe ser así. Los cobardes son los que se vengan. Si quieren entrar en la lista de los cobardes, que entren. Pero los valientes lo soportan. Jesús soportó todo.
está siempre gozoso. Si no entendemos estas cosas que estamos leyendo, ¿cómo estaremos gozosos? ¿Cómo estará gozoso alguien de poco ánimo? ¿Cómo estará gozoso un insubordinado? ¿Cómo estará gozoso alguien que no guarda su postura? Alguien que en vez de alentar al que está quedado ahí, se burla o no lo hace. Si no siente nada al ver que está quedado para alentarlo, ¿cómo va a estar gozoso? Si tuviera gozoso, alentaría. Pero usted observe, hay hermanos que jamás se juntan con nadie. Terminan la reunión, se van a sus casas y entran allá. Y no hablan con nadie nunca. Nunca le predican el evangelio a nadie, no hacen actividades en la iglesia, ni tampoco practican el amor fraternal. Cuando necesitan algo, ahí corren a pedir. Rápido aparecen en la puerta de su casa y enseguida van a pedir a algún hermano algo que necesita. Una vez que obtuvo lo que ellos necesitaban, adentro otra vez. ¿Podrán estar gozosos? ¿Gozo qué? ¿Qué le puede producir el gozo? ¿Qué puede producirle gozo? Estamos hablando del gozo del Señor. El ocioso, el irreverente, el que no comparte nada con nadie, el que siempre se está aprovechando de la bondad y del amor de los demás para con su vida. ¿Cómo va a estar gozoso? Están siempre sacando ventaja, no pueden estar gozosos. Gozosos están aquellos que descubren en cada día el desarrollo de la vida que Dios le ha dado para con ellos y para con los demás, que descubre que el amor que Dios le ha dado en su desarrollo va más allá de lo que él pensaba, que puede alentar, que puede amonestar, que puede desear para otro más que lo que desea para él mismo, que puede perdonar, que puede soportar, que no devuelve el mal por mal. Esos son los que están siempre gozosos. Gloria sea su nombre. Está siempre gozoso. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todo. Mira que nadie pague mal por mal a otro, sino que sigamos siempre lo bueno. Qué tremendo, ¿verdad? Seguí siempre lo bueno, seguí siempre lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué será lo bueno? Mucha gente piensa que bueno es fumar, drogarse, tomar, matar, robar. Ellos piensan que es bueno. Por eso lo hacen. Pero ¿qué será bueno según Dios? Que dice, seguí siempre lo bueno. Por eso que después de eso dice, está siempre gozoso. Los que siguen siempre lo bueno pueden estar siempre gozosos. Orad sin cesar. ¿Orad sin cesar? Qué tremendo. Yo antes pensaba que orar sin cesar era que tenía que estar 10, 12 horas por día arrodillado. Otros habían enseñado así y yo trataba de hacer lo mismo y llegaba un momento que no sabía ni qué decir ya. Y me pasaba todo el día repitiendo lo mismo. Pero cuando conocemos al Señor y descubrimos y vemos cómo la oración es constante en nuestros labios. Cada segundo tenemos una oportunidad de orar por algo. Cada segundo. Miramos a alguien, vemos su necesidad, Señor. Miramos en nuestro hogar, Señor. Debemos pedir siempre que Dios cambie en las personas. Él puede hacerlo, que cambie las actitudes, que le haga entender a los demás. Orar sin cesar, pedir por nosotros, pedir por todo. Dar gracias a Dios en todo. Qué tremendo que es el dar gracias.
Dios se agrada de esto. Por eso dice, da gracia a Dios en todo. Pero, ¿gracia por qué vamos a dar? Por eso es que las buenas obras, las actitudes correctas de los santos, produce en otros acciones de gracia a Dios. Y a causa de esto es que Dios derrama bendiciones sobreabundantes en la vida de aquellos que provocan en otros gratitud hacia Dios. Cuando usted hace un bien, seguro que alguien le dice gracias. Y si es un cristiano, seguro que le da gracias a Dios, gracias a Dios. Es decir, que su buena acción produjo acciones de gracia de otro hacia Dios. ¿Quién fue el que produjo eso para que otro dijera gracias a Dios? Usted, ¿qué hace Dios con usted? Pablo en la carta a los Corintios explica esto. Cómo las buenas acciones de los cristianos provocan en otras acciones de gracia hacia Dios. Y esto hace que Dios derrame más gracia sobre aquel que hizo esto. Nuestra buena conducta, nuestra buena actitud para con los demás provoca algo bueno en otros y a su vez hacen que esto se eleven en acciones de gracia a Dios. Y a su vez Dios, ahí está, da más gracia al que provocó esto. Así tendría que ser en todo. Bendito su nombre. Da gracia a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ve? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracia. Bendito su nombre. Y esto es algo que nosotros podemos provocar. Que a cada instante alguien dé gracia a Dios a causa de nosotros. ¿Sabe cuántas veces por día, ya sea que lo escucho de boca de otros, o por teléfono, o porque envían mensaje, me dicen a mí, doy gracias a Dios por su vida? ¿Sabe cuántas veces al día yo escucho eso o leo eso de que me escriben y dicen que dan gracias a Dios por mi vida? ¿Por qué dan gracias a Dios por mi vida? Muchas veces me lo dicen porque usted nos enseñó a amar a Dios. Qué hermoso es saber que alguien da gracias a Dios por nosotros, que nuestra conducta, nuestro amor manifestado hacia otro ha provocado que ellos den gracias a Dios por nuestra vida. ¿Qué tan tremendo es? ¿Por qué no lo comprobamos? Ese tendría que ser nuestro anhelo, nuestro deseo, hacer siempre el bien, provocar en otros que tengan acciones de gracia hacia Dios a causa de nuestra conducta. ¿Qué producirá en nosotros eso? ¿Ve que la voluntad de Dios? Porque esta es la voluntad de Dios, que se dé gracia a Dios en todo. Yo conozco hermanos que no le dan gracias a Dios por nada. Usted le da algo, lo agarra, lo mete en el bolsillo, lo guardan y no dicen nada, nunca dicen nada. No se alegran, es como si fuera una obligación. Nunca miran el amor manifestado de otro para con ellos, o el amor de Dios manifestado a través de un hermano hacia ellos. Por eso es tremendo cuando los cristianos miran como que los demás tienen una obligación para con ellos nunca tienen una obligación para con nadie. Hay quienes creen que tiene una obligación el pastor de orar, de hacer todas las cosas, de darle a ellos si no tienen, que los hermanos le tienen que dar. Hay acá, ¿quiénes hacen eso? Después ellos hacen lo que quieren y no hacen nada por nadie. Hay que tener vigilancia con ellos también. Y hay que amonestarlos porque no están guardando el lugar, no están en su puesto. Nadie puede decir que es hijo de Dios y que es un ventajista y está tratando de sacar provecho de otro para con ellos, cuando Dios nos da a nosotros para que demos. Si más bienaventurado es dar, Cristo dio, Dios ha dado. De tal manera amó Dios al mundo que dio, que envió. Cristo dio su vida. ¿Y cómo es que yo voy a sacar provecho, ventaja de otro, pensando solamente en mi beneficio?
Eso nunca va a producir acciones de gracia. Miramos las actitudes y vemos por medio de su conducta que no andan conforme a Dios. Hay que amonestarlos, no guardan su lugar, no están en su puesto, son insubordinados a la palabra de Dios. No apaguéis el espíritu. Esto es algo tremendo. Por mucho tiempo, por donde yo andaba siempre, escuché hablar de este pasaje, no apaguéis el espíritu, pero siempre lo relacionan con que no contritéis al espíritu, es decir, que tiene alguien deseo de hablar la lengua y no lo hace. Sin embargo, esto tiene que ver con la dirección que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas y que como Él no nos puede obligar, hay quienes al tener esta dirección no lo obedecen. Cuando se lleva la guía del Espíritu Santo, todas las cosas son ordenadas. En las reuniones, en los hogares, a donde quiera que se esté. Si se sigue la dirección del Espíritu Santo, Él nos lleva a un orden perfecto según Dios. Cuando no se obedece a ello, es cuando suceden las cosas que nosotros vemos en tantos lugares, como los bailes, los saltos, que se suben arriba de las mesas, las sillas, que hacen cuantas otras cosas, que se mueven como el mundo, que la música mundana está dentro. Si la dirección del Espíritu de Dios estuviera, no llevaría a los cristianos nunca al mundo. Eso sucede en los lugares donde no gobierna el Espíritu Santo, donde no hay dirección del Espíritu Santo. Eso es contristar al Espíritu Santo, eso es apagarlo, porque el Espíritu Santo impulsa a todo lo que es bueno delante de Dios y nos lleva a adorar a Dios. El Espíritu Santo glorifica a Cristo en las actitudes, en las acciones de cada uno de nosotros. Si nosotros no lo apagáramos, si dejáramos llevar por la guía de que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida, todo lo que nosotros haríamos sería correcto, perfecto delante de Dios y despertaría, ¿no es cierto?, alabanza a Dios a causa de la conducta. Aún en nosotros mismos, que podemos dar gracias a Dios por lo que estamos haciendo, sabiendo que todo proviene de Dios, que Él produce el querer como el hacer en nosotros. Pero es por medio de su Espíritu. No apaguéis el Espíritu. No tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Cómo no tengo ganas? Seguro. ¿Es el Espíritu el que dice no tengo ganas? No tengo ganas de hacer esto. ¿Será por ganas? ¿O será porque es útil, porque conviene, porque es correcto? Porque es bueno. No es por gana. Lo bueno, no puedo hacerlo cuando tengo gana y cuando no tengo gana, no. Eso sucede en aquellos que tienen voluntad propia y no han renunciado a ella. Entonces, por más que haya una luz del Espíritu Santo para hacer otra cosa, ellos no lo hacen. No apaguéis el Espíritu. Alguien que se guía por el Espíritu de Dios, que es guiado por Él, no puede hacer nada en contra de su hermano. Y si viene el pensamiento, debemos aprender a discernir. Si viene del Espíritu de Dios, no nos llevaría nunca a nada malo. Por eso es que se nos da la oportunidad de rechazar lo que es malo. Cuando viene algo a nosotros que no proviene del Espíritu de Dios, ahí nosotros sabemos, nos damos cuenta, entonces tenemos la oportunidad de rechazarlo. Él nos guiaría a toda la verdad, dice la Escritura. No puede guiarnos a algo que sea incorrecto, nunca. Entonces, eso nos da la oportunidad de que nosotros podamos rechazarlo. Si aprendemos a discernir esto, a entender esto en los momentos diarios, ¿no es cierto?, de nuestro diario andar, de todos los días cotidianos, que vamos a evitar muchos problemas y vamos a alcanzar muchas satisfacciones en el Señor. Porque siempre viene, ¿cuántas cosas hay que usted nunca las habla y no se las cuenta a nadie? ¿Cuántos deseos de hacer el bien tuvo en tantas oportunidades, aún cuando está en la calle, aún con un mundano, con alguien que ni conoce siquiera? Y sin embargo no lo hizo. Sin embargo,
¿Cuántas veces viene el deseo de hacer lo malo? Y lo hacen. Entonces debemos aprender a discernir para poder rechazar todo lo que es malo y hacer solamente lo que es bueno. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Las profecías. ¿Cuánta necesidad hay de ellas? La profecía fue dada a la iglesia como un don espiritual para consolar, exhortar a la iglesia, que no tiene nada que ver con el don del profeta. El profeta es otra cosa, las profecías son otra cosa, el don de profecía es otra cosa. El don de profecía ha sido dado a la iglesia para exhortar a la iglesia, para alentar, no para hacer líos. Y el que recibe este don debe tener su vida como tiene que tener en Cristo Jesús. ¿Para qué? Debe estar firme en su puesto. No puede ser un insubordinado a la palabra de Dios. No puede ser alguien que no obedezca a la palabra de Dios. Para que tenga seguridad de lo que está hablando. Y para que pueda discernir cuando viene de Dios y cuando no viene de Dios. Dice, no menosprecéis. Por tiempo yo entendí, conocí que en las iglesias, y hoy ya ni se hablan, ni quieren saber con los profetas. ¿Por qué? Porque han causado muchos problemas. Porque no tenían el don. Hablaban de su propio corazón y eso ha causado muchos problemas. Pero no se debe menospreciar la profecía porque alguien se haya hecho el profeta. Para eso el don de discernimiento espiritual, para saber qué espíritu es el que está hablando. Gloria sea Dios. Yo me recuerdo una vez acá, había un matrimonio joven que de pronto dijeron que eran profetas. Y profetizaban en medio de la congregación. Pero yo no me había encontrado nunca en los momentos que ellos hablaron. Y un día escuché lo que estaban hablando. No tenía nada que ver con Dios. Y porque yo dije que no era de Dios, se enojaron y nunca más volvieron. Si hubiera sido de Dios, no se hubieran ido. Porque si Dios pone a alguien en un lugar, ¿por qué irse? Dios iba a mostrar si era de él o no. Pero fueron descubiertos y se fueron. Examinarlo todo, dice, y retener lo bueno. ¿Ve? Examinarlo y retener. Por el Espíritu de Dios que tal, nosotros conocemos lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Dice, ateneo de toda especie de mal. Y ahí terminamos. Entonces vemos, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Mirémonos y preguntémonos, ¿qué beneficio nos trae hacer el mal? Pero somos tentados a hacerlo. Cada día, porque el mal es el que nos persigue. Porque nos hemos separado. Y el mal nos persigue y nos asedia. Y quiere esclavizarnos. Por eso es que lucha. Por eso es que el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Y el del espíritu es contra el deseo de la carne. Es decir, que se oponen entre sí. No hay forma de que se lleguen a juntar. Entonces, los malos deseos siempre vendrán a nosotros a tentarnos para que lo hagamos. Por eso es que Pablo dice, ateneo de toda especie de mal. Ateneo. ¿Qué quiere decir?
Si fuera que nunca vamos a ser tentados para hacer el mal, nos diría esto. Pero todos los días vamos a ser provocados a hacerlo. Todos los días. Por eso es que debemos practicar lo que es correcto para que nos lleve a este perfeccionamiento que nos permita estar atentos y discernir todas estas cosas y no obedecerle. Ateneo de toda especie de mal. Ahí está. Si hacemos como la Escritura dice, si practicamos todo esto que hemos estado mirando, si buscamos el desarrollo de ello, entonces eso nos va a capacitar para que nosotros podamos discernir en el momento en que somos tentados por el mal para no hacerlo. Por eso que las enseñanzas prácticas no debemos desperdiciarlas ni despreciarlas. Debemos estar atentos a ellas, mirar en la palabra de Dios para llegar a discernir lo que es según la voluntad de Dios y lo que es según la voluntad del hombre, de la carne. ¿Cómo menospreciar, dejar de lado lo que Dios dice para hacer lo que como hombre nosotros pensamos? ¡Qué ruina para el cristiano que hace esto! ¡Qué ruina espiritual! Ha apagado el espíritu, su dirección ya no le sirve. Ateneo de toda especie de mal. ¡Qué tremendo! ¿Ve? Pablo nos dice que nunca vamos a tener deseo de hacer lo malo. Ateneo significa que el mal va a venir a provocarnos para que lo hagamos. Amén. Así como cada día, cada instante, se nos da la oportunidad de hacer lo bueno, así también el mal nos asedia para que sigamos haciendo lo malo. Gloria a su nombre. Esto tiene que ver con la vida práctica de todos los días. Y esa es la que nos va llevando a alcanzar el carácter y la estatura de Cristo hasta que nos lleguemos a su plenitud, según como el apóstol Pablo nos enseña. Amén. Entonces debemos estar atentos, mirarlo. Esta es nuestra regla. Las reglas para la vida que tenemos están aquí, en esta palabra. Y para nosotros, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo, que es el que tuvo la revelación de la unión de Cristo con la iglesia y del desarrollo de la vida de Cristo que se tiene que producir en los que han creído. Las normas para que esto sea una realidad, el molde está en las cartas del apóstol Pablo. Hoy vimos una parte muy valiosa y muy importante y muy necesaria para alcanzar lo que estamos buscando. Amén. Así que, hermanos amados, a mirar atentamente en la perfecta ley de la libertad, que es este evangelio bendito que hemos recibido, que es la misma vida de Cristo. Por eso es la perfecta libertad, porque en la vida de Cristo no hay nada que sea malo, nada, ni de qué arrepentirse en ello. Cristo fue libre, es libre, y los que están en Él debemos tener este mismo sentir, que podemos alcanzar esa perfecta libertad en Él, que somos lo que Él dice que somos, y que el mal nos asedia para que no hagamos lo que tenemos que hacer y le obedezcamos a Él. Pero para eso Dios nos ha dado su Espíritu, para que nos guíe a toda la verdad. Con el conocimiento de la Escritura sabemos lo que es voluntad de Dios y lo que no es. Vemos como hoy, ¿ve? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias a Él en todo. A quien le ha placido darnos a conocer el misterio de su voluntad, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable, perfecta. Habla mucho acerca de la voluntad de Dios para con nosotros. No hacerlo es pecado. Así que, hermanos amados, alentados los unos a los otros con esta palabra, alentar a los de poco ánimo, amonestar a los ociosos, a que guarden su lugar, a que se mantengan firmes, a que vivan como cristianos, a que den buen testimonio. Alentar a aquellos que se quedan, que parece que la fuerza no les llega hasta el mediodía,
Somos miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo. Nuestro anhelo tiene que ser que todos lo alcancemos, que todos lo logremos. Por eso la necesidad de amarnos, de aprender a amar. El que aprende a amar siente esta necesidad para con los demás. Amén. Oramos. Y debemos pedir cada día a Dios que despierte en nosotros esto. Y la vigilancia, no contristar al Espíritu, no apagarlo. Obedecerlo en su dirección. Provecho será para nosotros y para otros también. Y eso producirá un gozo, acciones de gracia hacia Dios. Y que Dios derrame más gracia a causa de esto. Gracias, Padre querido, por tu palabra. Gracias. Gracias. Os rogamos esta palabra que escribió tu siervo Pablo y que hoy está acá registrada para nosotros, nos conmueve hasta las entrañas. Os rogamos. ¿Por qué rogar cuando todo lo que dice es bueno para nosotros? ¿Por qué no estar en nosotros el ánimo de llevarlo adelante sabiendo que es útil para nuestras vidas y para todo cuanto nos rodea y que puede ser de bendición para otros también? ¿Por qué tendría que rogarnos tu palabra? Señor, es una necesidad que nosotros tenemos. Tú nos lo has dado porque lo necesitamos. Tu amor ha sido manifestado a través de tus palabras, de la guía, de la dirección, de tus enseñanzas, para que nosotros seamos todo lo que tú quieres que seamos. Por eso que mi agradecimiento a ti en el nombre de Jesús es por todas estas palabras preciosas, maravillosas, que tú nos has dado. Tu palabra no vuelve vacía, dice. Tú lo dijiste que no volvería vacía. No vuelva vacía esta noche de nosotros, sino que podamos atesorarla en nuestros corazones, gozarnos y alegrarnos porque tú nos la has dado. Sea de aliento para todos los que estamos aquí. Seamos fortalecidos a través de tu palabra. Mi ruego es que tú cumpla todo, conforme tu plan con todos nosotros. Llévanos hasta donde tú quieres llevarnos. Haz con nosotros conforme has planeado. Tú nos conoces de antes de la fundación del mundo y sabías todas las cosas que íbamos a hacer, que no iban a suceder. Tú lo sabías, pero tú también sabías cómo íbamos a salir de cada una de ellas y hacia dónde llegaríamos. Llévanos, llévanos de tu mano, llévanos conforme a tu plan, llévanos conforme a tu propósito. Gracias, yo sé que tú vas a hacerlo. No vuelve vacía tu palabra. Ese es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Amén.